Que Dios los guarde y los regrese con bien a casa. Y sean todos bienvenidos. Bienvenidos, mi hermano Toñito. Esta es su casa. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Vamos a continuar con el estudio del libro de Daniel y estamos en el capítulo 3 del libro de Daniel. ¿Estamos bien o no? No, ¿verdad? Quería saber si me van siguiendo. Estamos en el capítulo 10, vamos a leer solamente 4 versículos. Versículo 10 al versículo 14. Y dice: y he aquí una mano me tocó, e hizo que me moviese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis pies. Y díjome: Daniel, varón de deseos, está atento a las palabras que te hablaré, y levántate sobre tus pies, porque a ti he sido enviado ahora. Y estando hablando conmigo esto, yo, dice Daniel, estaba temblando. Y díjome: Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo soy venido. Mas el príncipe del reino de Persia, escuchen esto, el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Así que soy pues venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, es decir, en los tiempos que estamos viviendo. Porque la visión es aún para días. Gracias, Señor. Pueden tomar sus lugares. Y vamos a ponerle toda la atención a la palabra de Dios en esta mañana. Vamos ahora a hablar de la guerra espiritual, porque vemos que aquí se lleva a cabo una guerra espiritual. En mi enseñanza anterior, en nuestro estudio anterior, vimos que Daniel tiene un encuentro con Jesucristo. No nos extrañe esto, es muy importante que lo entendamos. La descripción, de esa gloria nos hace considerar que es una aparición clara y previa a su encarnación. Porque es idéntica la descripción que hace el apóstol Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis. La reacción de Daniel también vemos que es idéntica a la reacción del apóstol Juan. Y vemos una manifestación del Dios único y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos nosotros que entender que no hay más que un solo Dios. Hay un solo Dios. Somos un pueblo que cree en un solo Dios. El politeísmo cree en más de un Dios, pero nosotros no somos politeístas. Somos hijos de Dios, creemos en un solo Dios. Nosotros, empero, decía el apóstol Pablo, no tenemos más que un solo Dios. 1 Corintios 8:6. No tenemos más de un Dios, un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros en Él. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Es todo, es el único Dios que nosotros adoramos y exaltamos. No hay nadie más en nuestros corazones.
en Deuteronomio 6:4 y Marcos 1:29 está claro que Israel era el único pueblo que creía en un solo Dios. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Así que no nos extrañe esta conexión que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque cualquiera que me oyera decir que tuvo un encuentro con Jesucristo se extrañaría. Pero vemos en la Biblia esta conexión que existe en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, como lo afirma precisamente el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 4. Vean la conexión que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque dice el apóstol: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos ellos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron la mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron la vianda o la misma vianda espiritual. Es decir, ellos comieron la misma vianda espiritual que nosotros, los que estamos en este tiempo. Y todos bebieron la bebida espiritual porque bebían de la piedra espiritual que los seguía. Y la piedra era Jesucristo. Era Jesús el que los llevaba. Por eso no es de extrañarnos de entender que Daniel tuvo esta experiencia, porque Jesucristo, dice Hebreos capítulo 13, versículo 8, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él es el alfa y el omega, principio y fin. Es decir, es la A y la Z, y ya no le puedes añadir ninguna letra al abecedario. Ahí está todo. Pero aquí donde nosotros, encontramos que Daniel cae al suelo sin fuerzas por la experiencia que tuvo con el encuentro con Jesucristo. Esta experiencia vemos claramente que causó en él un gran impacto. Causó un gran impacto, y la radiación que emanaba precisamente de ese resplandor de Dios que lo tumbó al suelo, como le sucedió también al apóstol Pablo cuando tuvo el encuentro con Jesucristo. Vemos que estas experiencias no son nada extrañas en la Biblia, en la palabra de Dios. Y por eso quedó impactado, quedó realmente sorprendido, se le acabaron sus fuerzas por el resplandor de la gloria de Dios y la experiencia de tener un encuentro con su Dios. Y encontramos en estos versículos que acabamos de leer que ya no es Jesucristo, sino un ángel que venía, escuchen ustedes, acompañando a Jesucristo. ¿Cómo nosotros podemos saber esto? Porque este ángel estaba peleando en la atmósfera contra un principado de Satanás. Escuchen, estaba peleando una batalla espiritual. Y es muy importante que nosotros entendamos que estamos nosotros peleando y llevando a cabo una guerra espiritual que no es contra carne ni sangre. Los cristianos nosotros estamos capacitándonos para pelear una pelea totalmente diferente. Pelear contra un enemigo que no ves, pero ves los efectos. Ves precisamente los ataques, pero no es la comadre, no es el compadre, no es la persona, sino es precisamente esos espíritus inmundos que
entran a los cuerpos de las personas para atacarnos. Y vamos a tratar de aclararlo y de ponerlo en una expectativa perfecta, correcta, para que podamos comprenderlo bien. Y quiero decirles que la Biblia es el único libro que nos enseña de ese mundo espiritual del que estamos rodeados. Ese mundo del que estamos nosotros completamente rodeados y que tiene más tiempo, billones de años de existir desde antes de que nosotros fuéramos puestos en esta tierra. No estoy equivocado en lo que les estoy diciendo. Es decir, que ese mundo espiritual del que estamos rodeados tiene billones de años de existencia y que fue creado mucho antes de que la raza humana fuera creada, o desde antes de que la raza humana existiera y puesta aquí en la tierra. De las 97 tesis que se han hecho de los fósiles que se han encontrado en la tierra, que son estos métodos que se utilizan para poder medir la antigüedad de la tierra, entonces cuando el hombre descubrió a través de estos estudios la edad de la tierra, es realmente impresionante. Por ejemplo, el carbono 14 es el que tiene la precisión más exacta y arrojó este estudio del carbono 14 que la Tierra tiene 13 billones de años. 13 billones de años de antigüedad. Cuando el hombre solamente, ¿cuánto tiene de historia sobre la Tierra? 6,000 años. ¿Y cómo lo sabemos? Por las genealogías de Adán hasta nuestro tiempo. ¿Y qué es lo que dice Job 38? Que cuando el hombre fue criado sobre la tierra, ya estaban allí con él los ángeles, que eran llamados en ese tiempo los hijos de Dios. Entonces en Job 38 dice que se alegraban los hijos de Dios con lo que Dios estaba creando. Eso significa que eran los ángeles que estaban allí presentes. Es imposible que fuera el hombre. El hombre nomás tiene 6,000 años de historia. Pero en Job 38, en Job 2, en el libro de los Salmos, en Génesis 6, se les llama a los ángeles los hijos de Dios. Judas también habla del asunto. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta la experiencia y la capacidad que tienen, y lo vamos a entender porque, pero vámonos con calma, relájense y comiencen a tener una precisión en todo lo que están recibiendo. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que en ese tiempo ya existía el reino angelical que tiene aproximadamente 13 billones de años de antigüedad, cuando el hombre solamente tiene 6,000 años de historia. Y antes de que los seres humanos habitásemos este planeta, quiero decirles que este planeta ya había estado habitado. Ahora sí, vamos a poner todo en contexto. Existió, de acuerdo a la Biblia, una raza preadámica y no eran los seres humanos, o no eran como los seres humanos. Debe de haber sido una raza superior, debe de haber sido una raza distinta, completamente distinta. Y vamos en un futuro a traer una enseñanza acerca de estos preadámicos. Van a ver, en este año, primero Dios, vamos a traer un tema de eso, para que lo comprendan mejor.
Cuando Adán y Eva fueron creados en el huerto del Edén, ya estaba ahí, escuchen ustedes, un querubín caído llamado Lucifer. En una ocasión yo traje un estudio acerca de Lucifer en el Edén. ¿Qué significa? Que cuando el hombre y la mujer fueron creados, ya había alguien ahí. Ahí estaba, ¿quién? El querubín caído llamado Lucifer. Y en este tiempo ya estaba en estado caído. El pecado entró al mundo. Escúchenme bien, no se me vayan a asustar, ¿ok? El pecado entró al mundo antes de que el hombre fuera puesto en la tierra. ¿Cómo entró el pecado en el mundo? Con una rebelión de Lucifer. Y estamos hablando del mundo espiritual invisible, que la Biblia le llama a estos seres espirituales, les llama la Biblia la caída o a esta rebelión, espiritual que se llevó a cabo en el mundo espiritual. La Biblia le llama la caída de los ángeles. Segunda de Pedro 2:4 y Judas 6. Esta rebelión que se llevó a cabo, nosotros encontramos claramente que fue una rebelión en contra de Dios, porque Lucifer se levantó en contra de Dios y quiso subir para poder derrocar a Dios y declararse el rey y absoluto de todo. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, encontramos que a Satanás no se le llamaba Satanás. Y quiero decirles que no estamos nosotros conjeturando, no estamos hipotetizando, estamos hablando verdades que la Biblia, que la palabra de Dios contiene. No estamos conjeturando, sino estamos hablando de algo que la Biblia nos revela y nos dice en Ezequiel capítulo 28, versículo 13, que Satanás o este querubín estaba en el Edén. En Edén, en el huerto de Dios estuviste y tenía todas las piedras más preciosas que la tierra contiene como su vestidura. Es decir, todas las alhajas, andaba como un morenito, para que me entiendan. Y no estoy en contra de los morenitos, ¿verdad? Y vemos que esa era su vestidura. Era la forma en que él se vestía. Cuando fue creado, dice la Biblia que fue una grande fiesta, se apercibieron música, hubo un buen ambiente el día de su creación. Versículo 14, tú, querubín grande y cobrador, yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste en medio de piedras de fuego, has andado. La palabra cubridor, no sé si ustedes se recuerden que el arca del pacto tiene dos querubines que cubren la gloria de Dios. Vean ustedes la función de Lucifer, cubría la gloria de Dios. ¿Saben lo que significa querubín grande y cubridor? Significa que era portador de la luz. Vemos pues que Lucifer en el Edén fue puesto, ahí estuvo, tenía toda la riqueza de la tierra a su disposición, todas las piedras preciosas, y es ahí precisamente donde fue creado y donde tenía su reino. No se sorprendan de esto, porque lo vamos a comprobar con la Biblia. Cuando nosotros vamos al libro de Isaías 14, nos damos cuenta de que efectivamente aquí tenía su reino.
En Isaías 14, versículo 13, vemos que comienza inmediatamente a quererse sublevar contra Dios. Cuando dice subiré, está hablando de un acto de abajo hacia arriba. O sea que tenía acceso a la gloria de Dios, tenía entrada a la presencia de Dios, de acuerdo a lo que vemos en Job 2, en Job 1 y 2, y vemos que tenía la capacidad de poder llegar a la presencia de Dios, pero sin embargo aquí encontramos que está buscando la forma de derrocar a Dios. Subiré a lo alto, al cielo. Junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del aquilón, y luego dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué le pasó a Satanás? Con este acto de querer invadir el trono de Dios, derrocar a Dios, asaltar el trono de Dios, sentarse como Dios y quererse declarar como único y absoluto Dios, y que solamente se le adore a Él. Trató de derrocar el gobierno divino, o sea, del Creador. Por eso dice Ezequiel, capítulo 28, versículo 15. Escuchen, qué interesante lo que encontramos en Ezequiel, capítulo 28, versículo 15, donde dice, perfecto eras en todos tus caminos, ¿hasta cuándo? Hasta que se halló en ti maldad. En otras palabras, se contaminó con la maldad, con el pecado. Y cuando sucedió esto, nos damos cuenta que hubo un cambio radical y quiso subirse al trono de Dios, derrocar a Dios, sentarse a Él. Y vemos que cuando fue arrojado por tierra, fue precisamente por causa de ese levantamiento. Por eso encontramos en el capítulo 16, en los versículos 16 y 17, ¿cómo pudiéramos decir? La consecuencia de haberse levantado contra Dios. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré, escuchen ustedes, por tierra, y delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Qué significa esto? Que en la tierra había reinos y Él era el que gobernaba en esos reinos. Interesante lo que encontramos en la Biblia. En este versículo 17 de Ezequiel 28 encontramos que fue arrojado por tierra por causa del levantamiento orquestado por Satanás y sus ángeles. Por eso encontramos en Isaías capítulo 14, versículo 12, que habla precisamente de la caída de Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Pero escuchen, tú que debilitabas las gentes. ¿Quiénes son estas gentes? Son los preadámicos, los que existieron antes de que ustedes y yo estuviéramos aquí en la tierra. Ahora sí están comprendiendo lo mejor. Yo espero, me quiero ir tranquilo, no importa que no termine ahora. Al cabo tenemos todo el año 25 para estudiarlo. Cristo
describió la caída de Satanás en Lucas 10:18. Cuando dijo, yo veía a Satanás. Veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Es decir, fue rechazado en el cielo cuando lo quiso asaltar. Y fue regresado otra vez a la tierra, y entonces con los ángeles caídos y con los habitantes que había aquí, como dice Isaías 14, versículo 16 al 20. Vean ustedes, inclinarse han hacia ti los que te vieren. Te considerarán diciendo, es aquel el que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Escuchen, que puso al mundo como un desierto. Subrayen esto, que puso el mundo como un desierto. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la asoló, destruyó sus ciudades, a sus presos nunca abrió cárcel. En otras palabras, fue un tirano que destruyó el reino que Dios le dio. ¿Cuál era el reino que Dios le había dado? Díganlo, no tengan miedo, la tierra. Ah, pues con razón dice Génesis 1:2, ¿verdad? Ahora se me prendió el foco. ¿Estaba qué? Desordenada y vacía. ¿Quién la asoló? ¿Quién la vació? ¿Quién la destruyó? Por eso, cuando nosotros venimos a la Biblia, encontramos estas riquezas maravillosas, inexorables que la Biblia nos enseña. Puso el mundo como un desierto, asoló ciudades, a sus presos no había cárcel. Todos los reyes, escuchen ustedes, había reinos de las gentes, todos yacen con honra, cada uno en su casa, mas tú eres echado del sepulcro, de tu sepulcro, como tronco abominable, como vestido de muertos pasados a cuchillo, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo hollado. Esta era precisamente la condición del querubín caído, el querubín cubridor. ¿Qué encontramos aquí? Que la Biblia en el Antiguo Testamento, después de que fue asolada y destruida la tierra, vino un juicio sobre la tierra que dejó a todos sus seguidores, a todos aquellos ángeles que le siguieron, a todos los reinos y a todos los reyes, quedaron vagando en el aire sin cuerpos. En el Antiguo Testamento se les llama espíritus malignos. Y Cristo les dio un nombre. ¿Cómo les dijo? Demonios o espíritus inmundos. La palabra daimón del griego significa seres inteligentes. Imagínense ustedes, tienen billones de años de existencia. Antes de que nosotros fuéramos puestos en la tierra, ya estaban aquí. Y no los vemos y tenemos que pelear en contra de ellos. Pero no solos. Hay alguien que pelea por nosotros. Bendito sea su nombre. Si se lo va a dar, déselo con todas sus fuerzas en esta mañana. A Él sea la gloria y la honra. Bendito sea su nombre. Pero cuando Cristo aparece en los evangelios, vemos que viene precisamente, escuchen ustedes, a hacer una guerra con entidades espirituales que se encontraban dentro de los seres humanos. Y estos demonios se le llama la mentira, la ceguera,
la sordera, el espíritu destructivo, el espíritu chismoso, el espíritu envidioso, el espíritu ególatra. Esos son los espíritus que habitan en los seres humanos. En el capítulo 8 de Lucas vamos a poner un contexto donde Jesús habla perfectamente de esto. Cristo se encuentra un hombre que tenía demonios, Lucas 8:27. Y dice que los tenía ya de mucho tiempo, estaban bien anidados. Se creían dueños del cuerpo porque se creen dueños del cuerpo. Y les dicen, mi casa. Y le dicen a otros, mi casa es tu casa. Fíjense ustedes lo que les voy a decir. Qué interesante esto. De ya mucho tiempo, que era el Gadareno, dice también que tenía una fuerza sobrenatural. Versículo 29. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando precisamente de esos espíritus inmundos o esos espíritus que quedaron sin cuerpo. Tenía una fuerza, dice la Biblia, que rompía las cadenas como si nada. Lo ponían preso, tumbaba las celdas. No hallaban qué hacer con el Gadareno. Andaba en las tumbas, andaba en los desiertos, andaba semidesnudo, y entendemos que todas estas características son precisamente las que acompañan a los endemoniados. No es la mente, no es la psique, no es el problema mental. El problema son espíritus inmundos que vagan en los aires. Gentes que se aíslan de la sociedad. Estas son las características. Son gentes paranoicas. Son gentes que tienen odio contra la palabra de Dios. Y cuando Cristo le pregunta su nombre, versículo 30, le dijo que se llamaba Legión. Una legión era formada por 6,000 soldados romanos. Asústense. Legión. Eso significa que había 6,000 espíritus inmundos. Por eso hay muchos que ni tienen la menor idea de que vivimos en un mundo rodeado de espíritus que quieren destruirnos. Por eso es que en su momento nosotros recurrimos a Jesucristo para que nos ayude, para que nos salve, para que nos libere, porque quieren destruirnos y hacen que nosotros nos llenemos de maldad, porque la maldad es real y que el diablo es real, que los demonios son reales, porque han existido desde antes de nosotros. Vemos que una sola persona en los tiempos de Cristo podía poseer 6,000 demonios. Y no solamente que se pueden meter en las gentes, sino también en los animales. Porque cuando estos espíritus inmundos fueron expulsados de ese cuerpo, se metieron a los cuerpos de unos puercos. Pero no lo soportaron los puercos. Prefirieron matarse que tener espíritus inmundos. El hombre qué cómodo vive con ellos, ¿verdad? Dice la Biblia que se fueron al despeñadero, una cosa exagerada de puercos que provocó que los corrieran de ahí a Jesucristo. Imagínense ustedes esto. Se pueden meter a las neuronas de nuestro cerebro.
En otras palabras, el cerebro es el cuartel general donde operan los demonios para engañar al hombre. Porque es ahí donde se maneja absolutamente todos los movimientos del cuerpo. Mis manos, mis pies, mis movimientos, todo está completamente en el cerebro. Y estos espíritus, si tienen el control, saben cómo manejar nuestras neuronas, saben cómo manejar nuestros pensamientos, se apoderan de nuestras mentes, de nuestros ojos, los ciegan, nos hacen que andemos como locos por las calles, nos quiere llevar a lugares desérticos, nos quiere llevar a la inmoralidad, al pecado, y que andemos deambulando como dementes. Y es increíble, pero ellos se creen dueños de nuestro cuerpo. Y cuando Cristo limpia esta casa que dicen que es de ellos y quiere regresar ese espíritu inmundo nuevamente, dice la Biblia que trae 7 espíritus peores que él cuando la casa está barrida. Este espíritu inmundo regresa para hacer menos guerra a él. Y de esta forma que no lo puedan echar fuera de su casa o fuera de esta persona. Y entran 7 más y su estado, dice la Biblia, es 7 veces peor. Esto significa que si tú vienes a oír la palabra de Dios y oyes, entiendes que necesitas la salvación de tu alma, y mientras estás oyendo la palabra de Dios, el control de tu mente está puesto en la palabra de Dios, eso significa que Dios está barriendo tu vida, limpiando tu casa, haciendo la diferencia, dándote salvación. Pero cuando sales de aquí, después de haber oído la palabra de Dios, si no te arrepentiste de corazón, vas a seguir haciendo lo mismo que hacías antes. Vas a seguir el mismo estilo de vida. Y si tú quieres seguir viniendo a la iglesia, ¿sabes qué? Se va a reforzar con 7 espíritus peores. Si después de haber salido de oír la palabra de Dios dices, yo voy a seguir adelante, pues se va a reforzar. En cuanto llegues a la iglesia te vas a topar con la que te retuerce el hígado. En el parking la vas a... ¿Por qué? Porque se va a reforzar. Va a traer 7 espíritus peores que él para evitar que sigas dentro del proceso de limpieza espiritual a la que Dios te ha llamado. Por eso nosotros hemos aprendido a pelear la guerra espiritual. Y cuando hemos creído en Jesucristo, nosotros como hijos de Dios estamos siendo procesados y ya entendemos que pase lo que pase, no nos vamos a echar para atrás, porque Cristo es lo mejor que le ha pasado a nuestras vidas y a nuestros corazones. O sea que si tú decides seguir viviendo a la iglesia, seguir sirviendo al Señor, ese espíritu se va a reforzar sus fortalezas dentro de ti, para que cada vez sea más difícil que aceptes a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Esto lo tienen que saber todos aquellos que quieren servir a Jesucristo. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia y muchas de las veces hasta se acercan a mí y me dicen, hermano, yo vengo con todo, vamos a hacer, vamos a deshacer y yo sé que Dios nos va a usar grandemente y ya no los vuelvo a ver? Ni el polvo se les dio. ¿Por qué? Porque ese espíritu se reforzó y los desalentó y los apartó. No tuvieron la capacidad
para pelear la buena batalla, para pelear la guerra espiritual. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Vamos a ver. Esto es muy importante para que entiendan la próxima lección que les voy a traer el domingo. Vemos que Dios juzgó al mundo antiguo en este planeta. En Génesis 1:1 dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra, hizo todo el universo. Pero sin embargo vemos cómo se centró en el planeta Tierra. Y como el centro de su plan de redención estaba puesto en la tierra, en el verso 2 encontramos el planeta que aparece completamente diferente. Por eso cuando dice en el principio crió Dios la tierra, es la palabra eretz del hebreo y significa tierra seca. Y en el verso 2 aparece como cubierta de agua, completamente cubierta de agua. La encuentra en tinieblas, la encuentra desolada, la encuentra vacía, es decir, se encontraba en un estado caótico. Por eso vemos que del verso 1 al verso 2 encontramos que algo le sucedió a la tierra. Y ahora, cuando nosotros vamos a Isaías 14, donde leímos anteriormente, donde vemos que la vació, la destruyó, acabó con sus pobladores, acabó con sus reinos, vemos entonces que eso es exactamente lo que le pasó a la tierra. Entre el versículo 1 al versículo 2 hay un gap de millones de años, billones de años de diferencia. ¿Qué estoy haciendo? Todo esto que les estoy hablando es como un fundamento para poder entender lo que les quiero decir próximamente. Entonces, entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis 1 hubo una guerra espiritual conocida en la Biblia como la rebelión de Satanás, y vemos que estos espíritus inmundos que están a nuestro alrededor son la causa de esa guerra espiritual. Por eso encontramos en Efesios 6:12 que estos espíritus que están en los aires están perfectamente organizados. Vean ustedes, porque no tenemos nosotros lucha contra carne ni sangre. Nuestra guerra es 100% espiritual. Es contra principados, contra potestades, contra espíritus, contra criaturas que se quedaron sin cuerpos y que andan vagando en el aire. En el mundo les llaman almas en pena, pero eso no es verdad. Al partir del cuerpo, o te vas para abajo o te vas para arriba. No hay un lugar intermedio. Los únicos espíritus inmundos que ahorita están activos en el aire, en todo el planeta Tierra, son las que aquí el apóstol Pablo le llama malicias espirituales en los aires. Y son espíritus engañadores. Entonces, estos habitantes que habían en la tierra antes que nosotros, vemos que esto es totalmente real. Se quedaron sin cuerpo y están rodeando la tierra y necesitan los cuerpos para poder descansar. Su maldición fue después del juicio de Dios que Dios hizo sobre la tierra, es vivir sin cuerpo.
Es vivir sin cuerpo. Por eso buscan los cuerpos de los humanos. Quieren habitar. Vemos en Lucas 8, 32 y 33 que son extremadamente destructivos. Y nuestro Señor Jesucristo encontramos que nos habló precisamente de ese mundo y nos enseñó a identificarlo. Incluso pudo identificarlo hasta en sus apóstoles. ¿Sí o no? ¿A cómo le dijo a Pedro? No era Pedro, era el espíritu inmundo que estaba queriendo obrar a través de Pedro. Ahora entendemos perfectamente por qué dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, y también nos dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, porque nuestra guerra es espiritual. Bendito Dios, prepáranos, equípanos, ayúdanos para poder entender esta guerra espiritual que todo cristiano tiene que aprender a pelear. ¿Por qué no le pedimos a Dios en esta mañana? Pónganse de pie, dame visión para pelear la guerra espiritual.